Bueno, ya he avanzado algunos de los temas que quería hablar contigo, entre ellos, por ejemplo, pues ese acercamiento que hoy hemos visto entre China y Rusia. Un acercamiento que se produce justo cuando China está empezando ya a filtrar, que está preparando, que está elaborando un plan de paz. Pero sí que es cierto que no ha trascendido en esas declaraciones que hoy ha tenido Wang Yi y Putin, no ha trascendido nada sobre ese acuerdo de paz. La cuestión ¿es factible que ese acuerdo de paz sea aceptado por Vladimir Putin? Bueno, vamos a ver primero qué dice el acuerdo. Yo creo que China se está tomando muy en serio su labor de líder mundial, por así decirlo, ¿no? De mediador. Sí que es verdad que aquí, por lo menos hasta el momento, era Turquía la que jugaba ese papel negociador entre Oriente y Occidente. China tiene un compromiso, parece, con la paz en Ucrania. Vamos a esperar a ver qué dice ese acuerdo, pero a priori no hay nada que nos haga indicar que ni va a ser rechazado ni va a ser aceptado de manera total por las partes. De hecho, los ucranianos han dicho que están abiertos a cualquier posible resolución del conflicto y también han dejado la puerta abierta, con lo cual yo en este sentido creo que lo que debemos mantener es un poco la cautela a la espera de conocer el contenido exacto, la letra pequeña y la letra grande de la propuesta china. Bueno, veremos. De momento, como decimos, no ha trascendido nada, pero va a ser interesante también cómo pueda conjugar China los intereses de uno y otro bando, porque al final, si exclusivamente se ponen los intereses, por ejemplo, de la parte rusa, entiendo que ni Ucrania, ni Estados Unidos, ni Occidente va a aceptar ese acuerdo de paz. Así que veremos. Pero, por ejemplo, hoy también, bueno, al final, desde ayer, desde el discurso de Putin, una de las cuestiones que más preocupa a Occidente es la amenaza nuclear, ¿no? Después de que Rusia haya decidido salirse, o más bien suspender su participación en el tratado del New START con Estados Unidos. Pero sí que es cierto que hoy, por ejemplo, desde el Ministerio de Defensa de Rusia, nos decían que a pesar de esa suspensión del tratado, se van a mantener las mismas restricciones, es decir, restricciones sobre el número de ojivas nucleares, por ejemplo, que tiene uno y otro bando. Entiendo que esta es una manera de suavizar un poquito esa amenaza nuclear o de, bueno, de la misma manera intentar que no suene tan agresivo el mensaje de suspender el tratado. ¿Qué significa que, bueno, hayan dicho desde Rusia que esas restricciones se van a mantener? Bueno, lo primero, que el tratado no se suspende ni no se cancela, es decir, sigue estando vigente, lo único que Rusia pone en pausa su aplicación. Sí que es verdad, y lo comentábamos ayer también, que desde el inicio de la pandemia, el año 2020, pues por ejemplo, ciertas acciones como esa supervisión del armamento nuclear pues no se estaban llevando a cabo, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta, que en los últimos 3 años el tratado estaba un poco mermado en ese sentido. Pero claro, cuando sale Putin en esta escalada que llevamos del conflicto y dice que suspende este tratado, pues eso ya es un signo bastante inquietante, porque hay que recordar que si se suspende, es decir, si se cancela, se denuncia este tratado, por utilizar el lenguaje que se utiliza en el ámbito diplomático, si este tratado se denuncia y se deja sin aplicación, sería la primera vez en 50 años que no hay un texto que regule las cuestiones nucleares entre Rusia y, primero, la Unión Soviética, ahora Rusia, y Estados Unidos. Por esa parte, el compromiso de Putin, o de la parte rusa, mejor dicho, de que va a mantener una capacidad limitada en cuanto al armamento nuclear, pues no dejaría de ser una mera formalidad, un mero compromiso unilateral, pero que si no hay un texto que lo refrende o que comprometa, que surta efectos y que acarrea una serie de consecuencias de no cumplirse, pues bueno, queda un poco como un brindis al sol, ¿no? Pero yo creo que también es una manera de calmar los ánimos, porque claro, cuando, como decía, un presidente como Vladimir Putin en un discurso como el de ayer anuncia la congelación de ese tratado, pues cuanto menos despierta incertidumbre y cierta inquietud, sobre todo en los países más del flanco oriental del bloque OTAN, Polonia, los Bálticos, este grupo de países que son un poco los que siempre llevan esa voz cantante o una posición más avanzada respecto al conflicto con Rusia. Sí, efectivamente, y de hecho hoy, por ejemplo, van a reunirse en una cumbre, la cumbre de Bucarest 9, que son los 9 países que están ahí en el flanco este de la OTAN, como decías, Luis. Y por cierto, hablando de la parte este, Moldavia, muchos
medios de comunicación y muchos expertos también insisten en que podría estar un poco en el radar de Putin, y nos van llegando mensajes, nos van llevando noticias que nos hacen un poco pensar en esa misma línea. Hoy, por ejemplo, lo que hemos conocido es que Putin ha revocado un decreto de 2012 que sustentaba la soberanía de Moldavia en la zona de Transnistria, que por cierto lo hablaba contigo hace unos días, que era una zona pues prorrusa, una zona separatista, donde me parece recordar que era ahí donde había caído, bueno, donde había sobrevolado el espacio aéreo ese misil del que hablábamos también hace unos días. Pero, ¿qué implica esa revocación del decreto? Entiendo que al final, como dices con lo otro, también es una mera formalidad, pero ¿cuál es el simbolismo detrás de esta revocación del decreto? Pues yo casi que te lo diría de manera muy breve, es la constatación de la intención de Putin de esa segunda etapa. Es decir, al final que eso estuviera en vigor, bueno, pues al fin, es darle una cobertura más o menos legal, pero no hay que recordar que el plan que parece ser, que es el que está en la órbita del Kremlin para el territorio de Transnistria, se parece bastante al plan desarrollado en 2008, por ejemplo, con las regiones georgianas de Osetia y Abjasia, 2014 con Crimea, posteriormente con el Donbass, es decir, que esa hoja de ruta ya está implementada por parte de Moscú, por parte del Kremlin, pero bueno, simplemente es la constatación de lo que al principio eran sospechas y luego han sido convencimientos, que esa estrategia que al principio parecía un poco descabellada de hacerse con ese territorio que va desde el Donbass hasta Odessa para precisamente intentar enganchar con el territorio de Transnistria, pues es una realidad, y además también lo dijo Putin ayer en su mensaje, él tiene la intención de restablecer las fronteras del Imperio Ruso, o al menos de la Unión Soviética, con lo cual ahí estamos también considerando el territorio de Moldavia, porque hay que recordar que Moldavia fue una república de la Unión Soviética, con lo cual sí que es verdad que en los últimos años ha tenido una tendencia más proclive, más favorable a Europa, aunque no sin problemas internos también, pero la línea actual del gobierno moldavo es esa línea de acercamiento a la Unión Europea que tanta alergia despierta en Rusia y sobre todo a Putin. Entiendo que es difícil hacer una afirmación así, Luis, pero por lo tanto podríamos decir que a lo mejor Rusia estaría pensando, barajando, o que a lo mejor tampoco es tan loco decir que Rusia podría invadir Moldavia. Yo creo que sería demasiado extremo llegar a contemplar ese escenario cuando todavía no ha concluido o no está en condiciones de ponerse punto final a todo lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Podría suceder? Pues bueno, hemos visto en el último año que nada de lo que parecía esperable llega a serlo. Hemos tenido esta invasión que, bueno, pues hasta unos 15 días, un mes antes, nadie quería creerse, pero la hemos tenido y al final, bueno, pues yo creo que no sería algo inteligente el intentar invadir ahora también Moldavia cuando la invasión de Ucrania todavía no se ha finalizado. Pero no me atrevería a descartarlo del todo cuando tenemos a alguien como Putin con ese plan precisamente de restaurar las fronteras del imperio o de la Unión Soviética. También lo decíamos en alguna ocasión, ¿no? Para Putin el mayor desastre o la mayor incoherencia en la historia reciente de Rusia fue el desmembramiento de la Unión Soviética, y su convencimiento es, o por lo menos el convencimiento personal que tiene, el deber como presidente hacia su país, es restaurar esa grandeza perdida de Rusia con los territorios que formaban parte de la Unión Soviética. Aquí sí que es verdad que los bálticos ya están fuera de esa órbita, o por lo menos están a salvo dentro de la Unión Europea, pero hay países que no, por ejemplo Georgia, Moldavia y Ucrania, que precisamente lo primero que hicieron fue pedir su adhesión a la Unión Europea, y a Moldavia le concedieron este estatus de país candidato en junio del 22, y que es verdad que eso no supone nada más que la constatación de que cumple los prerequisitos para iniciar las negociaciones, pero que de producirse tampoco la Unión Europea tendría ningún compromiso, ninguna obligación de defender el territorio de Moldavia, más allá de cómo lo está haciendo con Ucrania. Otra cosa, por ejemplo, es que se invadiera un territorio ya de un Estado miembro. Eso sí que provocaría un conflicto, pero a día de hoy ese estatus de país candidato a la adhesión de Moldavia tampoco cambia en la práctica mucho más. Bueno, pues habrá que ver cómo se desenvuelve todo esto. Y por cierto también, Luis, ahora enseguida ya comienza una comparecencia de Stoltenberg precisamente en esa cumbre que decía de los países del flanco este de la OTAN. ¿Qué es lo que
podemos esperar que pueda decir Stoltenberg ante unos países que han dejado claro que están preocupados porque todo esto les acabe salpicando también a ellos y que quizá, bueno, pues como veíamos con esos misiles que han sobrevolado territorio de Moldavia. También se dijo en un primer momento que de Rumanía, pero finalmente Rumanía lo descartó. Con Polonia, que también está preocupada por la cercanía que tiene a todo el conflicto. ¿Qué es lo que se puede esperar? Porque, por cierto, también va a estar por ahí Biden, no sé si va a comparecer ahora con Stoltenberg o no, pero claro, es importante también, entiendo, que esté ahí el presidente de los Estados Unidos. Sí, claro, porque al final Estados Unidos es el principal socio de la Alianza Atlántica. Yo creo que lo que puede decir Stoltenberg no va a ir muy desencaminado de lo que dijo ayer Biden, que es esa firmeza ante Rusia, esa defensa de lo que son las pautas del derecho internacional respecto a la integridad territorial de Ucrania. Precisamente este es uno de los puntos que parece ser que China también, y vuelvo un poco a lo que comentábamos al inicio, que es ese plan que China puede presentar, o que de hecho va a presentar, estamos pendientes de conocer la literalidad del contenido, pero yo no esperaría ninguna declaración radicalmente contraria a lo que ya pudo decir Biden ayer, es decir, y un poco con la línea continuista que ha seguido Stoltenberg y la Alianza Atlántica en los últimos meses, es decir, apoyo sin fisuras a Ucrania ante ese hecho que es la agresión por parte de Rusia, que es el hecho que motiva esa condena internacional. Y poco más, y que es verdad que los países bálticos están empujando un poco más para seguir suministrando armas a Ucrania, pero claro, aquí tenemos dos tendencias, que es una más reactiva y una más proactiva, y tampoco hay que olvidar que los arsenales europeos son limitados y si se provee de armas a Ucrania sin tener en cuenta este factor, pues podría darse la circunstancia de tener una Europa que ha consumido sus recursos militares en Ucrania y, por tanto, desarmada ante posibles eventualidades de cara al futuro. Bueno, pues veremos cómo queda. Va a ser enseguida porque estaba programado para -20 esa comparecencia de Stoltenberg, así que vamos a estar pendientes y vamos a también retransmitirlo aquí en directo. Luis Rodrigo de Castro, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, seguiremos a Stoltenberg en unos minutos. Pues efectivamente, eso es lo que vamos a hacer, pero antes una breve pausa publicitaria, parece que se